Hola amigos del informativo El Pico del Águila, muy buenas tardes, me da gusto saludarlos nuevamente a esta hora, aunque sea un poquito tarde por las actividades que tenemos que desarrollar del empleo, aunque desde casita, pero bueno, tarde, pero más vale tarde que nunca, como dice el dicho. Amigos, la ocasión se presta en este mes de julio porque tenemos 3 fechas significativas. Se presta la situación para que dediquemos la videoemisión a 3 símbolos de la lucha revolucionaria latinoamericana, de la lucha de la izquierda, que precisamente se cumplen aniversarios en este mes que ya se está despidiendo. Y me refiero concretamente al aniversario del natalicio de 2 grandes personajes y también el aniversario de una gesta heroica, aunque fallida, de otro de los grandes luchadores, más que luchadores, los grandes personajes, símbolos de la izquierda, de esta izquierda que ha logrado cristalizarse en algunos gobiernos de nuestra amada América. Bien, vamos a empezar. Y estos 3 símbolos, vamos a empezar con el primero. El 24 de julio que acaba de pasar, se cumplió el 237 aniversario del natalicio del gran Simón Bolívar. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en la hoy ciudad de Caracas. Bueno, creo que así se llamaba incluso desde aquella época en que nació. El gran Simón Bolívar era descendiente de una familia de ascendencia vasca. Era una familia acaudalada, de una posición económica bastante destacada, y precisamente en aquella provincia de Caracas destacaban mucho por la opulencia que ellos tenían. Y de ahí viene Simón Bolívar. Y Simón Bolívar queda huérfano a muy temprana edad y es encomendado primero a su abuelo, siendo Simón Bolívar muy inquieto. Pasa luego a ser tutelado por uno de sus tíos. Finalmente se escapa y se va con una de sus hermanas mayores que ya se habían casado. Y ahí logra estar con la hermana un buen tiempo, hasta que conoce en su vida, se atraviesa un gran personaje que dicen que tuvo gran influencia en la formación política, la formación ideológica, en todo el ideario de este gran personaje como lo es Simón Bolívar. Este personaje que se cruzó en su camino y que llegó a ser su tutor, su mentor, fue un maestro de nombre Simón Rodríguez, un tocayo de Simón Bolívar. Este maestro lo preparó mucho, no solo en las cuestiones de la literatura, la aritmética, la historia, incluso la religión, y otros profesores que también incidieron mucho en la formación académica de Simón Bolívar. Sin embargo, como dicen los biógrafos, Simón Bolívar se sentía inclinado hacia las armas. Su formación, toda su inclinación era hacia la milicia. Ahí entró a una carrera, a una escuela, una academia castrense, donde obtuvo otros conocimientos en topografía, estudios avanzados en las matemáticas, que tenían mucho que ver precisamente con las labores militares. Ahí descoyunta mucho el gran Simón Bolívar y llega a crear uno de sus grandes sueños, por los cuales él luchó grandemente, no solo por la liberación de Venezuela, sino porque el sueño de Simón Bolívar era crear la Gran Colombia. Él imaginaba una América grande, unida, fortalecida, pero sobre todo libre del yugo español y libre de aquellas oligarquías nacientes, nativas, que no cejaban, y de hecho la dominaban, no cejaban en su empeño de seguir dominando a las clases populares, empobreciéndolas y cometiendo una serie de abusos. Simón Bolívar, a pesar de este origen que hemos dicho que era un origen de riqueza y de opulencia, llegó a desarrollar un gran humanismo hacia estas clases populares. De hecho, el gran Simón Bolívar no solo ¿cómo decir? No solo tuvo la influencia del maestro Simón Rodríguez, sino que hubo otros mentores, incluso algunos religiosos, que fue quien lo encaminó por ahí en los estudios de la religión, quienes se dice que llegaron a sensibilizar a Bolívar. Pero él, como hemos dicho, tenía más la inclinación hacia las armas y empezó a desarrollar una carrera militar, una carrera castrense, y empezó a tomar las armas para empezar a liberar en aquel entonces a la Capitanía General de Venezuela y, vamos, los rezagos de esas capitanías que formaban en América por parte
de la España colonialista. Pues bien, estamos conmemorando, como dije, este 24 de julio, el 237 aniversario de un gran hombre que es un gran símbolo en izquierda y que incluso en estos tiempos recientes tuvo un continuador y que en un momento más vamos a hablar de él, pero sí cabe destacar y señalar que Simón Bolívar fue uno de los primeros que soñaron con una América grande, que estuviera sobre todo cohesionada por la fuerza de sus etnias y de sus razas. Pero bueno, esa fue la lucha que llevó a cabo y que, como dije, hoy, en estos tiempos recientes y tiempos pasados recientes, ha sido como una antorcha que ha guiado a los grandes personajes que han enarbolado las luchas en nuestra querida América Latina. El segundo evento es una conmemoración y se cumple el 26, más bien dicho se cumplió, el 26 de julio de este año se cumplió el 67 aniversario del asalto al cuartel de la Moncada, llevado a cabo por Fidel Castro Ruz, quien a la postre llegó a ser el presidente de Cuba. Y bueno, el 26 de julio de 1953, Fidel Castro Ruz, acompañado de una serie de jóvenes revolucionarios, estaban inspirados por el hecho de que ellos habían participado antes en un movimiento que pretendió también liberar a la República Dominicana del dictador que dominaba a ese país y andaba huyendo Fidel Castro. Finalmente se deciden para esto, Fulgencio Batista logra llegar al gobierno de Cuba mediante un golpe de Estado. Y eso inspira o empuja más a Fidel Castro a organizar una revuelta. Si ya había participado tratando de emancipar a las poblaciones pobres de la República Dominicana en contra de su dictador, pues ahora con más razón por su tierra. Se sintió inclinado y fraguaron el asalto a uno de los principales cuarteles que tenía en aquel entonces los militares cubanos. Y bueno, se dice que en aquella ocasión el asalto al cuartel Moncada fracasó por la impreparación o por la ventaja que tenían los militares del dictador Fulgencio Batista, y sobre todo se llega a decir que porque un grupo de sus camaradas que tenían que llegar a llevarles un armamento y parque que pudiera equipararse al que estaban usando los militares cubanos, y estos jóvenes que no eran de La Habana, Cuba, que no conocían el país, se perdieron en el carro donde llevaban el armamento y las municiones, afectando esto grandemente a Fidel Castro y a sus revolucionarios, que fueron derrotados gravemente por el ejército de Fulgencio Batista en el cuartel Moncada. Incluso se dice que después de esto, Fulgencio Batista desató una cruel venganza, matando a 10 revolucionarios por cada uno de sus soldados que cayeron en el asalto al cuartel Moncada. Fidel Castro finalmente retoma las armas, llega incluso un tiempo, se vino aquí a México para fraguar la toma, que finalmente lo conseguiría después en aquel histórico viaje a través del Granma, pero que ya será motivo de otra videoemisión. Pero bueno, Fidel Castro retoma después de esta derrota e incluso muy posteriormente el presidente, en ese entonces el presidente cubano, llegó a decir que incluso ese fallido asalto al cuartel Moncada, la toma de ese cuartel, le había dejado unas grandes enseñanzas, pero sobre todo que había despertado la conciencia de los pueblos de América para buscar liberarse del yugo del imperialismo. Pues bueno, amigos, eso fue el 26 de julio pasado que se cumplió, como dije, el 67 aniversario de ese asalto que no fructificó, pero que sí dejó una honda huella en las conciencias de los luchadores de la izquierda. Y pues bueno, vámonos al tercer evento, al tercer símbolo de la izquierda revolucionaria latinoamericana de la lucha de la izquierda. Tenemos que el 28 de julio pasado se cumplió el 66 aniversario de otro gran personaje, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías,
recientemente fallecido, bueno, ya tiene, que será unos 7 años de que murió también el comandante Hugo Chávez, pero bueno, este 28 de julio se cumplió el 66 aniversario de su nacimiento. Pero, ¿quién fue el comandante Hugo Chávez? Además de que la historia reciente, pues hace que tengamos nosotros un recuerdo fiel, reciente de estos sucesos que acaecieron en la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, y que incluso actualmente hoy está sufriendo mucho acoso. Bien, Hugo Chávez nació en la provincia de Barinas, en Venezuela, hijo de profesores. Él venía de clase media baja, hijo de profesores. Quizá eso también le llevó a hacer una gran sensibilización. Él hizo una carrera militar, él se metió a hacer carrera de un oficial militar, lo que lo llevó precisamente a tener gran conocimiento sobre las estrategias de la guerra, pero sobre todo una formación de disciplina y de también alta preparación en el manejo y en el uso de las armas. Él funda a principios de los 80 su movimiento bolivariano revolucionario 200, el MBR. Esto fue al principio de los años 80. Y en 1992, Hugo Chávez, con su movimiento, intenta un golpe de Estado en contra del gobernante de Venezuela en aquel entonces, el señor Carlos Andrés Pérez, que pertenecía a un partido que era la Acción Democrática, AD se llamaba. Y por cierto, diríamos que en esa época de los 90, tanto el partido de Carlos Andrés Pérez, que estaba en el poder en ese año, el AD, y su competidor se le conoció como el partido del COPEI. Podemos decir que tanto AD como COPEI era como aquí el PRI y el PAN. Los adecos le decían al partido de Carlos Andrés Pérez, los adecos y los copeyanos, ellos se habían dedicado a saquear a su misma nación, a explotarla, a vender los recursos naturales y a ser también iguales de entreguistas que aquí lo fueron el PRI y el PAN. Entonces la población venezolana estaba harto de esta explotación y de estos abusos que venían cometiendo este par de partidos de derecha los dos. Cuando Hugo Chávez lanza su golpe de Estado, fallido en 1992, le generó una gran simpatía entre el pueblo venezolano, a pesar de que Hugo Chávez fue encarcelado. Estuvo en la cárcel a la sazón 2 años. En 1994 es liberado y se lanza a organizar, a darle continuidad a su movimiento bolivariano, y en 1998 participa con su movimiento La Quinta República y gana las elecciones en ese 1998, quedando como presidente de Venezuela. En el año 2000 vuelve a ganar las elecciones Hugo Chávez y empiezan los grandes cambios que implantó para bien de la población en general, sobre todo esa población desprotegida, descuidada y maltratada por estos partidos de derecha que acabo de mencionar. Y empezó los grandes cambios. Uno de los grandes cambios fue hacerle un anexo, que de hecho radicó un cambio, al nombre de Venezuela, quedando su nombre como República Bolivariana de Venezuela. Y como dije antes, cuando estaba tocando el tema de Simón Bolívar, Hugo Chávez se entiende como el continuador de ese sueño de Simón Bolívar de crear una gran América. Los logros de Hugo Chávez fueron grandes. Erradicó el analfabetismo en su país. Logró grandes avances en los salarios mínimos de los trabajadores. O sea, aumentó grandemente y disminuyó los niveles de pobreza. Creó una serie de programas sociales que equilibraron una situación económica de las clases desprotegidas, solo que allá a estos programas sociales se les llamaba las misiones. Hubo lo mismo programas para niños, para madres solteras, o sea, para vivienda, incluso, por cierto. En uno de esos programas llegó a dotar incluso de vivienda a colombianos en la propia Colombia, lo que le generó la antipatía de los gobernantes colombianos. Pero bueno, Hugo Chávez, otro de los grandes cambios que empezó a instaurar él, es nacionalizar una serie de industrias que se estaban entregando al extranjero, principalmente a los Estados Unidos. Crea su Partido Socialista Unificado de Venezuela,
y sobre todo logra grandes, digamos así, grandes construcciones de proyectos. Él formó Telesur, formó el Acuerdo Libre para las Américas, el ALCA. Por ahí hay otro que también, donde él participó, el Grupo de Lima. Vamos, Hugo Chávez fue un gran estadista que estaba dándole continuidad a los sueños de Simón Bolívar de crear una América fuerte, una América unida y sobre todo libre del yugo del imperialismo. Bien, ¿qué más fue lo que hizo Hugo Chávez? Como decíamos, bueno, su golpe fallido fue en el 92, en 1994 es libre, en 1998 gana las elecciones, en 2000 vuelve a ganar las elecciones. La oposición, que era muy aferrada, intenta un golpe de Estado en contra de Hugo Chávez en el año 2002, y de hecho, sí es depuesto, lo deponen del poder por un día, donde ya habían tomado posesión y posición las clases de la oligarquía, los grandes empresarios, y habían colocado a uno de estos como presidente provisional de Venezuela. Pero Hugo Chávez, gracias a la gran diferencia, por cierto, que hay en los países de esta América, Hugo Chávez logra regresar al poder gracias a la intervención del ejército venezolano. Que mucho se ha dicho que el ejército venezolano es muy diferente a los ejércitos de los demás países de América. Entonces el ejército lo vuelve a colocar en el poder, que era lo que realmente era lo legal, y ese golpe de Estado en 2002 en contra de Hugo Chávez no fructifica. En 2006, en 2004, la oposición obcecada, como ahorita están aquí el PRI y el PAN, aunque ya eran más fieros todavía, le imponen al presidente Hugo Chávez un referéndum. Hugo Chávez participa y gana el referéndum con la población con un gran margen. Esto fue en 2006, pero no contento, en 2004, perdón. En 2006 se vuelve a proponer Hugo Chávez por una reelección y vuelve a ganar de manera abrumadora con más del 60% de los votos. Imaginen el arrastre popular que traía Hugo Chávez. Aquí, por ejemplo, Andrés Manuel, su presidente, ganó las elecciones en 2018 con un 53%, muy excelente porcentaje. Bueno, Hugo Chávez lo ganó con el 60% en el 2006. Y vuelve a ganar, bueno, hizo aquí algunas reformas en la Constitución, además también Hugo Chávez modifica la Constitución bolivariana de Venezuela y logra incluir algunas cláusulas que permitieran la reelección y vuelve a ganar las elecciones en 2012. Vuelve a ganar el periodo donde debiera de tomar posesión de ese último periodo de 2012, debía tomar posesión en enero de 2013. Sin embargo, desde 2011, Hugo Chávez ya empezaba a padecer un cáncer que estaba afectando su salud. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, en inicios de 2013, pospone la toma de poder de ese nuevo mandato que había ganado Hugo Chávez en las urnas con amplitud. Lo pospone en lo que se practicaba un tratamiento para combatir el cáncer. Incluso viajó a Cuba. Lamentablemente, como es sabido, Hugo Chávez no superó la enfermedad y finalmente muere el 5 de marzo del año 2013. Y es cuando fallece, y como sabemos, actualmente su sucesor es Nicolás Maduro, quien no deja de sufrir los mismos acosos que estaba sufriendo Hugo Chávez del imperialismo estadounidense. Pues bien, amigos, estos fueron los tres símbolos, los tres aniversarios de tres símbolos de la lucha de la izquierda revolucionaria latinoamericana, y que en este mes de julio tuvimos la conmemoración, 24 de julio, 26 de julio y 28 de julio. Son fechas memorables para las luchas de la izquierda y para aquellos gobiernos que tienen inclinaciones hacia las clases populares, que están buscando la igualdad de una sociedad injusta, donde ya basta de que se sigan cometiendo los abusos y la explotación, tanto de las clases pobres como de los recursos naturales de cada uno de los países. Pues amigos, para mí fue un gusto, amigos, amigas, fue un gusto para mí haberles dedicado esta videoemisión a estos símbolos de la lucha de la izquierda, y ojalá no olvidemos y no decaigan estos recuerdos del nacimiento de dos grandes personajes y de una gesta heroica, aunque fallida, que se dio en Cuba.
Amigos, pues es todo por el momento. Esperamos saludarlos el día de mañana con un nuevo video. Me despido de ustedes, esperando que pasen una excelente noche de miércoles. Hasta mañana.